Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartirte este texto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Realmente Dios es nuestra luz. Él es el que nos da la salvación a través de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, ¿de quién temeré? Si estamos en las manos de Dios, no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque Él nos cuida, Él nos protege y Él está con nosotros. Bien, comenzamos con nuestra clase de guaraní. Vamos a ver lo que es gramática, sustantivo oral y nasal. Sustantivo oral sería tero yuruguá en guaraní. Sustantivo nasal sería tero tigua tiguabá. Vamos a ver ahora observar estos animales. Observa las imágenes y escribo sus nombres. Esto en español, este animalito en español se llama oveja. En guaraní sería ovejá. En español, este animalito es león. En guaraní sería leó. En español, este animalito es tortuga. En guaraní sería carumbé. Entonces tenemos ovejá, leo, carumbé. Vamos a ver lo que es un sustantivo. Igual que en español, sustantivo es la palabra variable que sirve para nombrar personas, animales, vegetales, cosas, sentimientos e ideas. En guaraní es lo mismo. Por ejemplo, José, tají, hormiga, ubra, palo, burejú, amar. Terotigua es sustantivo nasal. Son los sustantivos que llevan en su estructura alguna letra nasal. Ejemplo, mitad, la A es nasal porque tiene un acento nasal. Mitad, niño. Oque, duerme, también tiene un acento nasal. Tuca es como un pájaro, como un loro, de pico largo, de color. Entonces, ese es tuca. Y también vemos que es un sustantivo nasal porque tiene el acento sobre la A, el acento nasal sobre la A. Tero yoruba es el sustantivo oral. Son los sustantivos que no llevan en su estructura ninguna letra nasal. Por ejemplo, acá tenemos kugua, gura, gua. Kugua es peine, gura es pájaro, gua es feliz. Entonces, ninguna de estas palabras lleva acento nasal. Entonces, por lo tanto, es sustantivo oral. Extraigo sustantivo de estas oraciones. Vas a escribir estas oraciones y luego vamos a extraer el sustantivo. Mocoy, cabará o carú. 2 cabras comen. ¿Cuál sería el sustantivo acá? Cabara. O sea que la cabra. Dijimos que el sustantivo es persona, animal, vegetal, cosa o sentimientos o ideas. Leo o ñaní. El leo corre. ¿Cuál sería el sustantivo? Leo. Porque leo es un animal, es león. Carumbé o guatamehue. La tortuga camina lento. ¿Cuál sería acá el sustantivo? Carumbé. La tortuga. Clasifico los sustantivos y extraigo de las oraciones. Vamos a ver los sustantivos tigua que hemos visto de la oración. Vimos leo, carumbé. Sería sustantivo nasal. ¿Por qué carumbé, si no lleva este acento, es nasal? Porque la M es una consonante nasal. Ahora, tero, yuruá. Sustantivos orales. Cabará. Acá no hay ninguna letra nasal o terotigua. Luego escribo 2 sustantivos orales y nasales, pero vamos a hacer uno nomás.
Tero Yuruwa, Kabara. Tero Tiwa, Leo. Yuruwa dijimos que eran orales, que no tienen ningún acento nasal. Leo tiene un acento nasal, por lo tanto es Tero Tiwa. Entonces, ¿qué vas a hacer en el cuaderno? Vas a hacer solamente los sustantivos extraídos y escribir los sustantivos orales y nasales. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga. Chao, Facundo.